Pero dejemos a nuestro autor y hablemos de su obra, una ópera prima de la que a buen seguro causará una muy buena impresión en los futuros lectores, como me produjo a mí cuando la leí. Desde hace 3 décadas para acá ha proliferado en el panorama literario internacional y muy particular en el español la novela histórica. La mezcla entre la realidad y la ficción ha sido en los últimos tiempos el ingrediente de multitud de obras que han llenado los escaparates y las estanterías de nuestras librerías. Y es que el pasado se nos presenta a los hombres y mujeres de nuestro tiempo como una aventura y como un proceso encadenado de acciones que han ido modelando el mundo actual. Tal vez la falta de un objetivo actual como nación nos lleve a recrearnos en tiempos pasados, en los que buscamos no solo nuestra identidad, sino tal vez respuesta a nuestras inquietudes. Es por ello que quizás nuestro autor ha buscado en un hecho pretérito de nuestra historia la respuesta a la nostalgia de quien vivió los paisajes y la sociedad que retrata en su libro. La guerra de África, mejor llamada la de Marruecos, ha sido una gran desconocida de nuestra historia. Tal vez porque nunca contó con el beneplácito del pueblo que veía cómo sus hijos, los que no podían librarse con dinero de la obligación militar, morían por una tierra árida, desconocida y casi seguro por oscuros intereses de la aristocracia española. Esta guerra, desencadenante de la caída de gobiernos, fue vista por los españoles de a pie como una sangría de jóvenes que morían sin saber el verdadero motivo de la contienda. Y no solo supuso la sangría de vidas humanas, sino que creó una imagen del moro que aún perdura en nuestro subconsciente colectivo. Esta imagen del moro queda bien definida con la mención que el autor hace de una descripción aparecida en el Heraldo de Melilla sobre el rifeño. Me van a permitir que lean un poco de este texto. Dice así del rifeño: es un agudo observador y sabe controlar perfectamente sus ímpetus, lo mismo que disfraza sus pensamientos. Da rodeos al hablar, sin exponer jamás con claridad sus ideas. Prefiere que el interlocutor se gaste, se desnude psicológicamente, sin que él entregue ni descubra nada de su forma de ser. Explota las necesidades ajenas en su propio beneficio y, si es tenaz en pedir, es más terco en negar. Es receloso por naturaleza y, como teme ser engañado, procura engañar antes. Ama el fusil, ama el caballo y ama la rapacidad, que es ley de vida. Su instinto de robo y pillaje es algo natural y necesario para subsistir. Por vivir así, con ese signo de violencia, actúa como un guerrillero nato, aficionado a las emboscadas, a los ataques solapados, a los golpes de fuerza, a las incursiones rápidas, a las venganzas. Un poco más adelante dice: el combate lo lleva en la sangre y para combatir, para embriagarse con la galopada y la pólvora, es capaz de aguantar escondido horas tras un palmito o una roca, pero con su fusil amorosamente cogido entre sus manos, con la mirada atenta, con todos sus sentidos despiertos. Sigue contando algunas cosas sobre el combate. De modo que es la imagen que el Heraldo de Melilla sobre el rifeño, pues, y en nuestro subconsciente, pues esa imagen del moro, pues, nos ha quedado un poco dentro de ella. Y es que esta novela es también un descubrimiento del mundo del Rif, de los primeros años del siglo pasado, de sus gentes, de sus costumbres y de su modo de entender la vida. El autor ha querido en todo momento salvar esa imagen del moro mezquino y traidor, introduciendo en su obra la figura del rifeño Laarbi, quien compartirá protagonismo con nuestro personaje.
Pero, ¿quién es este protagonista que da título a la obra? El moro Joaquín es un personaje histórico que vivió realmente muchos de los sucesos que el autor narra en la novela. Su vida en el penal de Alucemas, luego entre las cávilas rifeñas, su intervención en los sucesos del naufragio del general Concha y el indulto concedido por Alfonso XIII, forman la trama histórica que da pie a la segunda parte de la novela, donde el contexto histórico y los hechos se acercan más a la realidad. No voy a desvelar nada más del argumento de la novela, pues gran parte de su mérito se debe al descubrimiento que página tras página el lector va a realizar. La fuerza de su lenguaje directo, casi cinematográfico, enganchará al lector, ávido en cada momento de seguir descubriendo lo que oculta la siguiente página. He dicho que nuestro personaje es un personaje real, del que me vais a permitir que desvele alguno de sus secretos que el autor no ha querido desvelar en su obra. Y es que la ficción cuenta también en la novela histórica como parte fundamental del desarrollo literario de la misma. Es falso, como algún medio de la época apunta, algunos periódicos apuntan, que fuera condenado por matar a su novia. Su historia es otra y se remonta a finales del siglo XIX. Voy a desvelar los orígenes del moro Joaquín, los orígenes reales de la historia, que el autor no ha querido hablar de ello. Él ha querido darle una forma más poética y salvarlo, y yo creo que muy acertadamente, pero hay que descubrirlo leyéndolo. Entonces yo voy a hacer ahora un poco de periodista y voy a contar esos primeros momentos. El 15 de junio de 1892, el periódico El Liberal daba la noticia del asesinato ocurrido la noche del 7 al 8 de junio en Santa Perpetua de Moncada, Barcelona, de los esposos Rafael Jones, de 70 años, y su esposa Josefa Borràs, de 64. Ambos habían sido asesinados con un hacha y se había detenido a un individuo llamado Joaquín Requilador, aragonés, que pocos días después tenía que haber contraído matrimonio. El móvil, al parecer, había sido el robo al encontrarse la casa revuelta y los cajones de la cómoda rotos. Esta pequeña reseña no era más que el anuncio de lo que la prensa de la época vendría a llamar el crimen de Moncada. El 27 de mayo de 1893, la Audiencia de Barcelona conocía el veredicto dictado por el jurado por el asunto del crimen de Moncada. Hallaban al detenido culpable de la muerte de los esposos, de haber entrado en la casa con ánimo de robar y de haber tenido intención de matar al llevar un hacha que le había prestado un amigo la noche anterior, con lo que encontraban intención de causar la muerte de las víctimas. El autor del crimen, durante la defensa, hizo una descripción de los hechos en el que pretendía demostrar que no había tenido intención de causar daño ni de robar. Contó cómo la víctima le debía dinero de una comisión que le había prometido por la venta de una caballería, que al presentarse en su casa para reclamarla, el señor Jones no quiso darle los 4 duros que le debía, le insultó y que él le golpeó con el hacha. Luego subió a ver a la esposa para reclamar el dinero y ésta le llamó pillín, y leo literalmente, tal como viene en la prensa del momento, que le llamó pillín. Le arañó en un brazo y que para defenderse utilizó el mango del hacha que portaba. Lo cierto es que todo parece surrealista.
si no fuera porque estos hechos son reales según el relato de la prensa de la época. La audiencia condenaba al autor a la pena de muerte en garrote e indemnizar a los hijos de las víctimas con 3.000 pesetas. Días más tarde, el periódico El Día se hacía eco en su ejemplar de 13 de octubre de la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo a la que el condenado había recurrido. El viernes 27 de octubre de 1893, la Gaceta de Madrid publicaba la conmutación de la pena de muerte por la de cadena perpetua a Joaquín Ibáñez Bellido, autor de los hechos conocidos como el crimen de Moncada. El cumplimiento habría de hacerlo en el penal de Alucemas, donde nos vamos a encontrar al personaje. Pero esto ya es otra historia, a la que os invito os sumerjáis leyendo esta novela que hoy presentamos. Una historia que nos va a introducir en los prolegómenos de una guerra colonial y en el accidente del cañonero General Concha en 1913, uno de los pocos barcos de nuestra flota que se salvaron del desastre del 98. Si esta es la historia real de nuestro personaje, no es menos apasionante la fabulación que del mismo realiza nuestro autor. Una fabulación de la que no voy a dar ninguna pista a la espera de que disfrutéis con su lectura. Espero que la obra os enganche desde el primer momento como lo hizo conmigo. La impaciencia por conocer los sucesos que el autor con cierta maestría nos va desvelando hace que la obra se lea de un tirón. Así pues, con un lenguaje directo y con diálogos llenos de humanidad, el autor nos lleva a ponernos de parte del protagonista, lo que no deja en cierto modo de ser peligroso, conociéndole como le conocemos a él. Pero por otra parte, nos enseña que la remisión de la culpa es posible. Queda, pues, felicitar a su autor, animarle para que pronto podamos ver otras obras que a buen seguro nos deleitarán como ésta lo ha hecho. Alberto, felicidades y esperamos verte nuevamente en otra presentación.